pero vamos a ver qué tal con esto. Solo déjenme poner a grabar. Y ahí estamos. Ok, espero que ya hayan visto todo el primer video que les subí para pues, comprender mejor esto que vamos a hablar hoy. Pero de todas maneras, solo vamos a recordar rápidamente que la vez pasada, o en ese video, les hablaba un poco de términos de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Algunas cosas que realmente ustedes ya conocen, pero también introducimos nuevos términos como puntos de equilibrio o soluciones de equilibrio, que realmente les decía ahí que quizás es la mejor forma de llamar, ¿verdad? Porque punto de equilibrio, desde que uno dice punto y estamos hablando, por ejemplo, de soluciones en el plano, punto y solución en el plano quizás uno las interpreta de distinta forma, ¿verdad? Cuando uno piensa en una solución de una ecuación diferencial como esta, ¿verdad? En el plano, y uno piensa en una solución de esa ecuación diferencial, pues uno piensa en una curva, ¿verdad? Y aquí punto de equilibrio se refiere a una curva, ¿verdad? Y son soluciones que son constantes, ¿verdad? A una ecuación diferencial. Y aquí teníamos un ejemplo para esta ecuación diferencial bastante simple, ¿verdad? X igual a 0 es una solución constante, entonces esto sería un punto de equilibrio, ¿no? Desde ese punto de vista, quizás como son constantes, decir X igual a 0, X igual a 1, decir que eso es un punto de equilibrio, pues es lo que tiende un poco a confundir, pero siempre les recalco otra vez, ¿verdad? Les hacía énfasis en que punto de equilibrio aquí representa una solución, ¿verdad? Ahí analizábamos ahí, por ejemplo, este tipo de comportamientos. Recuerden que acá en estos cursos de sistemas dinámicos, básicamente son cursos de ecuaciones diferenciales, pero donde interesa más lo cualitativo que lo cuantitativo, ¿no? O sea, eso básicamente era analizar el comportamiento de soluciones más que encontrar soluciones en sí, ¿verdad? Introducimos este concepto de línea de fase, que es esta línea que lo que representa son los puntos de equilibrio con un punto sólido y flechas para indicar que se están, si por ejemplo las funciones van como creciendo. Recuerden que les decía ahí también que este análisis se hace como de izquierda a derecha, ¿verdad? Así como uno analiza el crecimiento y decrecimiento, entonces cuando crecen las funciones, indicamos eso como, así como en cálculo, ¿verdad? Aquella tablita que hacía uno para decir que una función crece o decrece. Similar acá, y lo que interesa entonces es que puede pasar así como aquí, que las soluciones están en esta línea de fase, se representa claramente que las soluciones se están alejando del punto de equilibrio, y a ese punto entonces es el que le llamamos fuente, ¿verdad? O source. Y cuando se acercan, que sería como en este caso, y ahí pues gráficamente también se ve, ¿verdad? Que las funciones se están acercando a cero. Y entonces a ese tipo de punto, aquí en la línea de fase también se observa claramente con las flechas esa, ¿verdad? Que las soluciones se van acercando al punto de equilibrio y a eso entonces le llamamos sumidero o sink. ¿Verdad? Y recuerden que el nombre se venía más o menos pensando como en un desagüe, ¿verdad? Que todo va como convergiendo al desagüe, ¿verdad? Eh, ahí también hablábamos de los conceptos de estabilidad y de bifurcaciones. Recuerden que bifurcaciones básicamente significaba que hay cambios radicales, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, decíamos que eso se expresaba diciendo como que, ok, si yo cambio un poquito cierto valor, ya estos comportamientos de soluciones cambian radicalmente. Por ejemplo, este comportamiento del lado izquierdo es bien diferente a este comportamiento del lado derecho, ¿verdad? En todo caso hay una como simetría, ¿verdad? Pero si pensamos por ejemplo, que las funciones crecen o decrecen, pues definitivamente son bien diferentes, ¿verdad? Y acá entonces, con cambiar un poquito en A igual a 0, ¿verdad? Había un punto de esos de bifurcaciones porque para valores positivos de A se da este comportamiento, para valores negativos de A se daba este comportamiento. O sea que en A igual a 0 hay una bifurcación. Porque hay un cambio radical, ¿verdad? Cuando uno hace pequeños cambios cercanos, con valores cercanos a ese valor de A. Siempre interesa aquí, así como en los límites, interesan los valores cercanos, ¿verdad? No que sean así muy alejados. Por ejemplo, acá punto 1 y menos punto 1. Es pequeña esa diferencia entre ellos dos, pero el comportamiento en un caso sería así, en el otro caso sería así, a pesar de que el cambio en el valor ese es bastante pequeño. Y noten que ese tipo de análisis se hace en base a
el parámetro de la ecuación diferencial, no tanto a las soluciones, no tanto a puntos, sino que en base al parámetro que tiene esta ecuación diferencial. Digamos que, les decía ahí también, analizar una ecuación diferencial no tiene tanto chiste como que uno puede dar un montón de información, y especialmente si las puede resolver, ¿verdad? El análisis en sistemas dinámicos muchas veces se hace o interesa más realmente cuando estamos trabajando como con una familia de ecuaciones diferenciales. Y el análisis ese se centra en los parámetros que tienen las ecuaciones, ¿verdad? Teníamos también este campo de pendientes que me da un comportamiento, ¿verdad? De cómo se comportan las gráficas. Al tener este campo, uno pues se imagina, ¿verdad? Cuál es ese comportamiento que tienen las mismas. Se puede construir también el diagrama este de fase, ¿verdad? Vimos ahí que también se podía hacer esos análisis, ¿verdad? Desde cuando hay estabilidad, cuando hay bifurcaciones, cuando los puntos son sumideros o fuentes, tomando, si la ecuación por lo menos se puede escribir así, tomando entonces el lado derecho de la ecuación y analizar el comportamiento de esa función, ¿verdad? Y en base a eso también se podían sacar entonces las mismas conclusiones. Y bueno, les dejé unos ejercicios ahí para practicar ese tipo ese tipo de cosas. Hoy, pues vamos a extender entonces algunos de esos conceptos. Todas estas cosas todavía son como preliminares y realmente lo que queremos durante la clase es como formalizar todos esos conceptos, ¿verdad? Todas estas cuestiones que estamos analizando, si se ponen a pensar de forma bastante informal, ¿verdad? Que es lo contrario a lo que normalmente se hace en la carrera, ¿verdad? Pues solo estamos viendo rápidamente cómo funcionan las cosas, pero ya después vamos a comenzar a formalizar todo, ¿verdad? Con teoremas, definiciones formales y todo, ¿no? Hoy entonces lo que nos interesa definir o ver cómo funcionan por lo menos, porque nuevamente no vamos a tomar definiciones formales. Eh, Todo esto es del capítulo 1, ¿verdad? Que básicamente es la introducción a toda la temática, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a ver o vamos a hablar sobre esos diagramas de bifurcaciones y sobre el mapa de Poincaré, que es una función que se le asocia a una ecuación diferencial o a una familia paramétrica de ecuaciones diferenciales, ¿no? Vamos a considerar entonces ahora, para ver cómo funcionan esos términos, esta modificación de la ecuación logística. Ahí en el primer capítulo toman varios ejemplos. Les recomiendo que los analicen todos, que les den una leída a todos, ¿no? Yo estoy tomando algunos ahí para ver qué es lo que hacen aquí, ¿no? En este caso se considera otra vez la ecuación logística, pero con un factor de recolección. Recuerden que estas ecuaciones lo que modelan son comportamientos de poblaciones, ¿verdad? Ya sea crecimiento o decrecimiento de poblaciones. Entonces, acá se le está añadiendo, recuerden que la derivada representa la tasa de cambio, ¿verdad? O sea, que tanto está creciendo o decreciendo la población en cierto momento t. Si le resto una constante aquí, ¿verdad? Lo que estaría diciendo entonces es que como que imagínense que son, qué sé yo, conejos, y entonces que cada cierto tiempo estoy sacando cierta cantidad constante de conejos, por ejemplo. Entonces, a la tasa de cambio se le resta esa cantidad. Es lo que representa más o menos esta ecuación. El análisis primero se va a hacer, así como les mencionaba en el caso anterior, considerando el lado derecho de la ecuación, pues ya que está despejada X', se puede volver a hacer ese tipo de análisis y ver qué pasa con esta función. En este caso ya el parámetro no es A, ¿verdad? Que era el que se consideraba en el caso anterior. Aquí ya A es 1, sino que ahora el parámetro de interés es este valor H que representa esa recolección, ¿no? Aquí hay algunas gráficas, no de las soluciones de la ecuación, sino de esta función, que noten que es una cuadrática, ¿verdad? Y dependiendo del valor de H, pues este es un como corrimiento, ¿verdad? Corrimiento vertical. Y entonces para distintos valores de H, así se mirarían las cuadráticas. Recuerden que los puntos de equilibrio, como recordábamos ahorita, son soluciones constantes de la ecuación diferencial. Y entonces básicamente la ecuación diferencial, por lo menos escrita en esta forma, va a tener soluciones constantes cuando este lado derecho de la ecuación sea 0, ¿verdad? Que si es 0, entonces tendríamos x' igual a 0, y la solución de esa ecuación, x' igual a 0, serían
constante, ¿verdad? X igual a una constante. Así que de estas gráficas podemos ver entonces que cuando ese valor de h es menor que un cuarto, hay dos interceptos en estas parábolas, entonces ahí habrían dos puntos de equilibrio, ¿no? Dos soluciones constantes, porque el lado derecho de la ecuación sería 0, ¿verdad? Cuando h es exactamente un cuarto, ahí habría un solo punto de equilibrio. Y cuando h es mayor que un cuarto, ya la parábola no tiene interceptos, ¿verdad? Con el eje X, y entonces ya nunca sería igual a 0, por lo menos para valores reales. Recuerden que todo este trabajo se hace con reales. Y entonces no habrían puntos de equilibrio para la solución. Recuerden que esos puntos de equilibrio, por lo menos en términos de estos modelos poblacionales, representan cuando las poblaciones se estabilizan, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con el ejemplo de los conejos, si uno los va a estar vendiendo, por ejemplo, pues sería bastante conveniente que uno sepa que esa población se va a mantener en tantos, por ejemplo, ¿verdad? Que no va a crecer indefinidamente porque se me va a armar un problema, o que no vaya a extinguirse tampoco, ¿verdad? Porque también sería un problema. Entonces, definitivamente son de interés esos puntos de equilibrio. Y bueno, aquí lo que les decía, ¿verdad? La función f puede tener dos raíces, una raíz o ninguna, ¿verdad? Dependiendo de cómo es el valor de h, ¿verdad? Entonces, también ahí podemos interpretar lo que les decía, lo más dos puntos de equilibrio. Y si utilizáramos el mismo análisis del video pasado, podríamos decir, por ejemplo, en este primer caso, cuando h es menor que un cuarto, aquí recuerden que esto representa x', ¿verdad? Entonces aquí x' pasa de ser negativa a ser positiva. Entonces, eso significa las funciones acá, si la derivada es negativa, van decreciendo, y aquí, si la derivada es positiva, pasan a ser crecientes, ¿verdad? Entonces, eso indica que en ese punto las funciones serían acercando, ¿verdad? Al punto de equilibrio, van decreciendo en una parte, van creciendo después. Entonces puede ser que en esa parte haya un sumidero, ¿verdad? O vamos a ver, decreciendo, y después pasan a crecer. Entonces si recuerden que los puntos de equilibrio son constantes, entonces vienen decreciendo, después pasan a crecer, entonces puede interpretarse como que va a ser un sumidero, ¿no? Y similar se puede analizar en los otros casos, ¿no? Así que en uno va a ser un sumidero, el otro va a ser una fuente, por lo menos en el caso en que hay dos puntos de equilibrio, y similar podríamos analizar en el caso de que solo hay uno, y si no hay, pues no tiene sentido hablar de si son sumideros o fuentes, ¿verdad? Similar que antes, en h igual a un cuarto, que como les digo, pues ese es el parámetro de interés en este caso. Entonces, en h igual a un cuarto, habría una bifurcación, ¿verdad? Porque para todas estas parábolas que estén que tengan valores mayores, valores de h, ¿verdad? Menores que un cuarto sería, pues estas van a ir subiendo, ¿verdad? Entonces, en todos esos casos van a haber dos puntos de equilibrio, en todos esos casos uno va a ser sumidero, el otro va a ser fuente, o sea que el comportamiento en todos esos casos va a ser similar, aunque los cambie, ¿verdad? Aunque uno de esos valores menor que un cuarto, aunque uno sea, qué sé yo, 0.1 y el otro 1 por 10 a la 10, a la menos 10 sería, ¿no? Para que esté cercano a ella, al anterior. Aunque sea, qué sé yo, mucha la diferencia, el comportamiento va a ser similar, ¿verdad? Cuando h sea mayor que un cuarto, no importa que uno sea 1 o que el otro sea, el comportamiento va a ser similar, ¿verdad? Estas parábolas van a seguir hacia abajo, no van a haber puntos de equilibrio, y digamos que si pensamos, qué sé yo, en gráficas de las soluciones, el comportamiento se va a ver similar. Quizás se vayan expandiendo, contrayendo, como hablábamos la vez pasada, pero la forma, que es lo que le llamamos como esos aspectos cualitativos, van a seguir siendo iguales, ¿verdad? Entonces, en h igual a un cuarto, y noten otra vez que esa afirmación se hace en base al parámetro de la familia de ecuaciones, ¿verdad? Que nuevamente esto es una familia, y se está analizando como queriendo decir, bueno, si esto es una cantidad de recolección, ¿cuál será lo más conveniente? Piensen otra vez en ese ejemplo de los conejos, ¿verdad? ¿Cuántos me conviene sacar a la semana, por ejemplo, para que
no se me dispare la población, ya sea creciendo o decreciendo, ¿verdad? Así que bueno, en h igual a un cuarto se da ese cambio radical, ¿verdad? Y entonces, en base a este parámetro h, es que se construye ese diagrama de bifurcaciones que era uno de los conceptos que les decía que íbamos a analizar, ¿verdad? Ese diagrama de bifurcaciones para este ejemplo es de esta manera. Noten que en el eje horizontal se ubica el parámetro h, ¿verdad? Noten que esto va a funcionar cuando las familias de ecuaciones sean uniparamétricas, o sea, que haya un solo parámetro. Si hay dos, en todo caso, lo que podría ser uno y mover el otro, ¿verdad? Para hacer un análisis de este. Si no, pues ya las cuestiones, si uno quiere considerar cómo varían los dos parámetros en el caso de que hayan dos, que de hecho ahí en el libro, en la última sección, le hacen algunas preguntas aún sobre una familia, noten que tiene dos parámetros, ¿verdad? Como para ponerse a pensar qué tipo de cosas puede hacer uno cuando hay casos así, ¿verdad? Con más de un parámetro. Y ahí pues les recomiendo que se pongan a analizar las preguntas que hace acá el libro, ¿no? Pero bueno, en este caso entonces se ubican valores de h, ¿verdad? En el eje horizontal y se van dibujando los puntos de equilibrio para cada valor de h. Entonces, por ejemplo, para el caso de las gráficas estas que tenemos acá, tengo h menor que un cuarto, entonces ya sé que los interceptos me representan dos puntos de equilibrio. Entonces eso gráficamente yo vendría y lo dibujaría algo así, ¿verdad? Por decir algo, imagínense que tengo el h igual a un cuarto, que es la bifurcación, ¿verdad? El punto donde va a haber una diferencia considerable ahí en el comportamiento de la gráfica. Entonces tomo un cierto valor en particular, por ejemplo, h igual a un medio. Analizo entonces cómo es la parábola esa, ¿verdad? Con h igual a un medio, pónganse a pensar, tengo esta parábola, ¿verdad? Y le doy el valor aquí de h igual a un medio. Pues no hay ningún problema, ¿verdad? Para graficarla, pues, entonces lo que tomo son precisamente interceptos, ¿verdad? Y esos interceptos van a ser las coordenadas en y, aquí en la gráfica, ¿verdad? Entonces los ubico, ¿verdad? Y digo, ok, cuando h vale un medio, aquí, ¿verdad? Qué sé yo, podemos llamarle x1 y hay otro intercepto aquí, ¿no? Un x2. De repente tomo otro valor más cercano a un cuarto, ¿verdad? Entre un medio y un cuarto, pongo un valor aquí y entonces tomo otra vez analizo otra vez la cuadrática esa, tomo los interceptos, ¿verdad? Que van a representar otra vez los puntos de equilibrio y los dibujo, ¿verdad? Y digo, bueno, de repente en este caso me van a quedar aquí. Entonces, lo que me está diciendo la gráfica esta es que si yo repito eso de manera continua, se me va a generar esta parábola abierta a la izquierda que tenemos aquí, ¿no? Entonces en h igual a un medio, los dos interceptos estarían aquí, los dos valores de x. En h igual a tanto, los dos valores de x estarían aquí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Como vimos antes, cuando h es igual a un cuarto, ahí solo hay un intercepto, ¿verdad? Entonces, por eso acá, cuando h vale un cuarto, solo se dibujaría un punto ahí, ¿verdad? Siguiendo lo que estaba dibujando, tenía aquí. Cuando h vale un cuarto ya no van a haber dos interceptos, solo uno, ¿verdad? Y entonces, repitiendo ese comportamiento, repitiendo esa forma de asignar puntos, se me genera esa como parábola, ¿verdad? Que teníamos ahí, perdón, en la figura. Y además de eso, no solo dibujamos los puntos de equilibrio, sino que también dibujamos los diagramas las líneas esas de fase que se tenían anteriormente, ¿verdad? Nuevamente siguiendo con el análisis ese de que se podía hacer pensando en la cuestión de si pasan de ser decrecientes a ser crecientes, entonces se van acercando del punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces eso se representa aquí. En este punto de equilibrio acá, ¿verdad? Se están acercando las soluciones al punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, a ver, me estoy cambiando aquí. En este punto de acá, nos estamos acercando al punto de equilibrio, ¿verdad? En este punto de acá, este mismo comportamiento se va a dar, ¿verdad? Después del punto de equilibrio. Y según lo que tenemos ahí, pues si uno repite el análisis ese, entonces aquí se va a ir alejando del punto de equilibrio. O sea que este de acá es un sumidero y este de acá es una fuente, ¿verdad? Repitiendo eso, observamos aquí que
en todos estos valores de H que están antes de un cuarto, se da ese mismo comportamiento, ¿verdad? El punto de equilibrio más grande es un sumidero, porque las soluciones se van acercando a ese punto de equilibrio. En el punto de equilibrio más pequeño, eh, ahí ya es una fuente porque las soluciones se van alejando del punto de equilibrio. O sea que aquí también se ve ese comportamiento de que antes de H igual a un cuarto, siempre va a pasar lo mismo, ¿verdad? Solo que de repente van a cambiar los valores, ¿verdad? Las cantidades, qué tan largas o anchas sean las gráficas, pero el comportamiento ese cualitativo va a ser el mismo, ¿no? Ya después del punto de equilibrio, o perdón, después de H igual a un cuarto, ya no hay puntos de equilibrio, entonces ya no marcamos nada, ¿verdad? Y entonces, en todo caso, siempre podemos analizar qué pasa con las soluciones, si van creciendo o si van decreciendo, y según lo que representa acá, pues ahí van a ir decreciendo las soluciones, ¿verdad? Que eso se representa porque como las parábolas esas, aquí mismo, las parábolas esas tienen valores negativos, ¿verdad? Siempre aquí para h mayor que un cuarto, significa que como las parábolas representan las derivadas, ¿verdad? Si siempre son negativas, las funciones siempre van a ser decrecientes y por eso entonces este comportamiento aquí, ¿verdad? De que siempre van yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, noten que en este diagrama de bifurcaciones se puede poner tan complejo como quieran, ¿verdad? Imagínense, esta ecuación diferencial logística no es tan complicada. De hecho, pues una de las ecuaciones diferenciales más estudiadas, ¿verdad? Pero bueno, hagan memoria ahí, por ejemplo, de las ecuaciones diferenciales que resolvieron en el curso de ecuaciones diferenciales. Incluso ahí, pues, había unas ecuaciones diferenciales ordinarias bien enredadas, ¿verdad? O sea que este análisis se puede poner bien enredado, aunque solo tengamos un parámetro, ¿verdad? Y esta gráfica entonces que se genera aquí de los puntos de equilibrio puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Y como les digo, la cuestión se puede poner lo más compleja que se puedan imaginar. Eh, Fíjense que no me he puesto yo a investigar ustedes que quizás ahorita estén trabajando alguna clase de programación o algo. Aquí en el prefacio, déjenme ver por dónde estaba eso. Recuerdo haber leído que el autor mencionaba que esas gráficas se hicieron en un paquete, esto es de un website para los errores. No lo veo por acá. Bueno, es de buscarlo bien ahí. No lo anoté eso, pero ahorita se me ocurrió. Que los autores mencionan que todos esos diagramas que presentan ellos, como que se hicieron con un paquete de cierto lenguaje de programación, así que puede hacer que sea libre y puede hacer que lo encuentren, ¿verdad? Como digo, no me he puesto a investigar bien eso, más que todo porque es ya más aplicado, ¿verdad? Este, siempre me enfoco yo más en lo teórico, ¿verdad? Pero puede ser que ustedes sí lo encuentren y entonces una forma de decirle, ok, tengo esta ecuación diferencial, hágame este diagrama de bifurcaciones, porque ponen a pensar hacer esto a mano es un poco enredado, ¿verdad? Y para una ecuación arbitraria. Pero bueno, traten de buscarlo ahí. Aquí en el autor, los problemas que dejan no son ecuaciones diferenciales muy enredadas por lo mismo, ¿verdad? Porque como les digo, de hacer esos diagramas se puede poner bien, tan loco como se puedan imaginar, ¿verdad? Entonces, los problemas que vemos aquí no son ecuaciones diferenciales complicadas, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, este tipo de ecuación diferencial son las primeras que uno ve en el curso de ecuaciones diferenciales. Solo hay que integrar para resolverlas. O sea que, digamos que estas se pueden analizar completamente sin necesidad de conocer todos estos conceptos que estamos analizando acá, ¿verdad? Y solo se utilizan como ejemplos simples porque, como digo, se puede poner bien complicado. Funciona esto del análisis cualitativo de las ecuaciones. Realmente los problemas al final van a ser los problemas que no pueden resolver que conocidos de ecuaciones diferenciales, porque si se puede, se resuelve y entonces se hacen todas las gráficas que uno quiere, análisis que uno quiera, graficando las soluciones, ¿verdad? Y entonces no habría problema, ¿verdad? Pero como se quiere dar alguna forma de entender cómo funcionan esos conceptos, pues vale hacerlo con ecuaciones que no sean tan enredadas, ¿no? Pero al final, como les digo, esto realmente tiene
chiste cuando las ecuaciones diferenciales no se pueden resolver con los métodos usuales, ¿verdad? De manera que uno pueda sacar información de la ecuación diferencial sin necesidad de irla a resolver, ¿no? O sea que lo más seguro, digamos que esto se pone más interesante ya cuando se empiezan a trabajar con ecuaciones diferenciales no lineales, ¿verdad? Que ahí es donde se generan más problemas. Y si recuerdan, casi todos los métodos de ecuaciones diferenciales funcionan para ecuaciones que son lineales, ¿verdad? Por ejemplo, el método de variación de parámetros, coeficientes indeterminados, ecuaciones de Cauchy-Euler, todas esas ecuaciones al final son lineales. Eh, bueno, eso sobre el diagrama de bifurcaciones, ¿verdad? Estaba la otra parte, el otro objetivo era ver qué pasaba con este concepto del mapa de Poincaré. Que fíjense que estas cuestiones, teóricamente, esto viene como hasta de topología, ¿no? Si se ponen a investigar. Bueno, incluso hace poco, yo no sé si, no me he fijado ahí si había alguno de los que estaban en el curso de geometría hace poco. Creo que no, ¿verdad? Geometría 2 ya es de los últimos. Seguramente se lleva después de esto. Pero bueno, por ejemplo, ahí en ese curso de geometría 2, eh, vimos algo de topología que tenía que ver con cuestiones relacionadas con ecuaciones diferenciales, que si se ponen a pensar, si uno piensa en topología, no automáticamente no hace una asociación con ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero realmente sí hay una relación bien, bien crucial ahí entre este tipo de análisis. Realmente sería más con los sistemas dinámicos. O sea, se puede hacer mucho análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales a partir de conceptos topológicos, ¿no? Ok, veamos entonces qué es o cómo funciona por lo menos este mapa de Poincaré. Nuevamente, ilustrándolo con un ejemplo, o sea que no lo vamos a definir concretamente, definición, tal cosa, ¿verdad? Y demostrar que se cumple esto, no, solo para ver cómo funciona por ahora, ¿no? Fíjense, nuevamente, el ejemplo que consideran los autores es otra ecuación logística modificada, ¿verdad? Igual que en el ejemplo anterior, se tiene este factor h, este parámetro h que representa una recolección, pero ahora se le añade esta función senoidal, que fíjense que como el seno varía entre -1 y 1, este factor aquí va a variar entre 0 y 2, ¿verdad? Lo más pequeño, este seno, lo más pequeño va a ser -1, ¿verdad? Entonces esto se va a hacer 0 ahí, ¿verdad? Y lo más grande va a ser 1, y entonces esto lo más grande va a ser 2, ¿verdad? O sea que lo más que se le sacaría, digamos, a la población o que se le restaría a la velocidad sería -2h, ¿verdad? Que sería esto que les menciono aquí. Lo máximo que se recolectaría -2h y lo mínimo 0, que no se le sacaría nada, ¿no? Que digamos que esto tiene un poco más sentido en un problema real, ¿verdad? De hecho, esa ecuación logística tiene un montón de alteraciones como para adaptarse a un tipo de población en específico, ¿verdad? En el ejemplo ese que les daba de tener una granjita de conejos, eh, probablemente sí tenga sentido lo que decíamos aquí, ¿verdad? Estarle sacando una cantidad constante de conejos y que se mantenga la cuestión. Pero probablemente en otra situación no sea conveniente estar sacando una cantidad constante, ¿verdad? Sino que de repente un día tanto, otro día tanto, otro día tanto y así, ¿verdad? Que es más o menos lo que se quiere expresar aquí. Solo que en este caso se hace de manera periódica, ¿verdad? O sea que puede ser que sea, por ejemplo, aquí se dice que es con periodo 1. Este 1 puede ser una semana, un mes, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, cada mes se van a ir sacando tantos, 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 tal día, ¿verdad? Y es más o menos lo que representaría esto, ¿no? Eh, Aquí fíjense que sí se habla de dos parámetros, A y H, pero ya para los análisis más adelante, fíjense que acá incluso, si observan, ya vamos a hablar de esto, pero solo para observar, noten que aquí ya se le están dando valores específicos tanto al parámetro A como al parámetro H para ver en concreto cierto comportamiento, ¿verdad? O sea que eh,
no es que se va a trabajar ya directamente con una ecuación diferencial con dos parámetros, sino que se va a ver qué pasa más o menos o cómo se define este mapa de Poincaré y qué información me puede dar, ¿no? Entonces, fíjense, primero aquí pues notamos que si nuevamente tomamos el lado derecho de la ecuación, lado derecho significa que está despejada la derivada, ¿no? Eh, y pues definimos una función, en este caso en términos de dos variables, ¿verdad? Porque aquí ya aparece la variable independiente también. O sea, que esta ecuación en términos de lo que definíamos la semana pasada sería no autónoma, ¿verdad? Porque decíamos que era autónoma cuando no aparece la variable independiente aquí. Aquí aparece, entonces esta sería no autónoma la ecuación, ¿no? Entonces ya esta función no la puedo definir como una función en una sola variable, así como esta de acá, ¿verdad? Sino que ya dependería de dos, ¿verdad? De x y de t. Notamos primero que esa función, por lo menos en la variable t, ya que el seno es periódico, ¿verdad? Entonces esta función va a ser periódica con periodo 1, ¿verdad? Si uno pone aquí t más 1 y pues utiliza identidades ahí del seno, pues va a ver que me va a dar lo mismo que el seno original. Y entonces me queda que esto evaluado en t más 1 es lo mismo que evaluado en t nomás. O sea que esta sería una función periódica en la variable t con periodo 1, ¿verdad? Ok, algunas propiedades. Fíjense que el hecho de que sea periódica, pues, en la variable t, es bastante conveniente porque eso me dice, ok, si usted puede resolver la ecuación diferencial en un periodo, entonces prácticamente está resolviendo la ecuación diferencial en todo R, ¿verdad? Porque eso se va a ir repitiendo, ese comportamiento. Así que nos podemos centrar en trabajar en un solo periodo, ¿verdad? ¿Qué más? Si conociéramos, por ejemplo, el valor en t igual a 1 en el extremo derecho de la solución, y a ese valor, que vamos a ver, y que satisface una cierta condición inicial en particular para que no tengamos la solución general de la ecuación diferencial, sino que una en específico. Noten que entonces a cada uno de esos valores podemos asociarle la solución particular que vamos a encontrar cuando la condición inicial en el punto 0, ¿verdad?, sea x sub 0. Noten que ahí se está haciendo como una relación entre este valor x sub 0 y el valor de la solución x sub 1. O sea que de cierta forma se está haciendo como una asignación, o sea, como creando una función, ¿verdad? O sea, estoy diciendo, ok, tengo una condición inicial x de 0 igual a x sub 0, ¿verdad? Y estoy diciendo que resuelvo la ecuación diferencial que satisface esta condición inicial y a esa solución, ¿verdad?, particular la evalúo en el valor 1, ¿verdad? Y entonces es como que estoy asignándole a este valor x sub 0, le estoy asignando x evaluada en 1, ¿verdad? Le estoy asignando un real, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, es como que estamos definiendo una función, ¿verdad? Que a x sub 0 le asigno x de 1, ¿verdad? A un real, x sub 0 le estoy asignando otro real, que, bueno, es lo que describimos aquí, ¿verdad? Se le llama p a la función y entonces lo que estamos diciendo es que a x sub 0 le estoy asignando x de 1, ¿verdad? Y entonces al mapita se le está llamando p ahí, ¿verdad? Noten que en particular esa función, en particular para esta ecuación, por la periodicidad que dijimos que se daba por el término senoidal, noten que se da este comportamiento que si voy haciendo composiciones de la función, entonces como x de 1 va a ser igual a x de 2, x de 2 va a ser igual a x de 3 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque dijimos que como el periodo era 1, las soluciones iban a ser iguales en el intervalo de 0 a 1, en el intervalo de 1 a 2 y así, ¿verdad? Entonces la solución en 1 va a ser igual a la solución en 2, va a ser igual a la solución en 3, va a ser igual y así, ¿verdad? Entonces cuando uno va haciendo estas composiciones, uno va viendo que hacer la composición n veces de la función esta p, evaluada en el punto S inicial, ¿verdad? X sub 0, me va a dar x de n, que sería lo mismo realmente que x de 2, que x de 1, ¿verdad? Por ese comportamiento periódico. Y
a esta función precisamente es a la que se le llama mapa de Poincaré. Noten que aquí en particular podemos decir, por ejemplo, este comportamiento porque la función que tenemos es periódica. Pero si acá, por ejemplo, en vez de seno se hubiese agarrado, qué sé yo, un exponencial, por decir algo, un polinomio, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier otra función. Bueno, definitivamente no podríamos decir esto, ¿verdad? No podríamos decir que si yo resuelvo la ecuación entre 0 y 1, voy a poder resolverla en todo R, ¿verdad? No tendría para decir esa información. En todo caso, sí podría venir y decir, ok, puedo otra vez venir y decir, voy a resolver la ecuación en un punto en particular con una condición inicial y a este x de 0 asignarle la solución que encontré evaluada en 1. Eso se va a poder definir, no hay problema. Eso sería otra vez entonces la forma de definir el mapa de Poincaré. Pero no se va a satisfacer necesariamente esta condición, ¿verdad? Porque ya va a ir cambiando, como les digo, si cambio esta parte de aquí, pues ya x de 1 no va a ser igual a x de 2, no va a ser igual a x de 3, no va a ser en general igual a x de n, ¿verdad? En todo caso, solo para expresiones periódicas es que podemos dar información de ese tipo. Y de hecho, pues, si uno lee ahí toda la explicación que dan los autores en ese ejemplo, pues, como que a propósito se escogió así para poder dar más información sobre ese mapa de Poincaré, ¿verdad? Que en general es enredado, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, una de las ventajas del mapa ese de Poincaré, ya vimos más o menos cómo se define. Noten que nuevamente esta definición no está muy formal, ¿verdad? Y de hecho aquí algunas propiedades son bien específicas de esta ecuación diferencial, y solo para entender cómo funciona. Pero sí, en general, una de las cosas que tiene el mapa ese de Poincaré es que, recuerden que estamos trabajando en un ambiente continuo, ¿verdad? Estamos trabajando en R. Resulta que mediante este mapa se puede como que pasar desde el punto de vista ese continuo a pasar al punto de vista discreto. Y eso de cierta forma es conveniente porque muchas veces es más fácil trabajar, por ejemplo, con fórmulas de recurrencia que con funciones continuas, por ejemplo, por lo menos para obtener cierto tipo de información. Entonces, ese mapa de Poincaré, eso es una de las cosas que logra, ¿verdad? Y de hecho, si quieren leer más sobre eso, precisamente sobre lo que les hablaba, ¿verdad? De que esto tiene mucha relación con topología. Por aquí tengo el libro ese que utilizamos en esa clase, este de acá, ¿no? De Michael Henley. Fíjense, de topología, pero si ustedes van viendo por aquí, pues tiene mucho que ver con cosas de las que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Déjenme ver por dónde está, por aquí creo que hay unos diagramas de pendientes y cosas así. No, está más adelante. De hecho, creo que era por aquí donde lo estaba. Y fíjense que hay unos sistemas de ecuaciones diferenciales, hay unos diagramas de pendientes y cosas así, en un libro de topología, ¿verdad? Que no es lo usual, ¿verdad? Aquí se puede ver un poco más ese comportamiento que menciona el autor de que este tipo de sistemas que pues son continuos, ¿verdad? Están en base a funciones continuas, se analizan en base a muchos conceptos, se pueden analizar desde puntos de vista que son discretos, que son nada más estar contando cosas, estar contando cuántas. Aquí hay algunos algoritmos que de lo que tratan es de contar cuántas vueltas da una flecha alrededor de tal punto, que son como cuestiones de conteo nada más, ¿verdad? Y entonces imagínense dar información de un sistema de ecuaciones diferenciales, que es una cuestión muy compleja, continua, ¿verdad? En base nada más a algunas reglas de conteo, pues eso se escucha bien conveniente, ¿verdad? Así que quieren leer un poco más de eso, pues denle una ojeadita a Eso es como extra, ¿verdad? No es necesario ir a hacer eso, pero por si les llama la atención eso de hablar de cuestiones continuas en base a cuestiones discretas, pues esto de topología combinatoria básicamente es lo que hace, o es una de las cosas que hace realmente. Ok, noten que está como bien como escondido, digamos, qué hace, cómo es ese mapa de Poincaré. Según lo que me dieron aquí, no tengo mucho para decir. La fórmula de la función esta es tal, ¿verdad?
En todo caso, aquí se da una especie como de fórmula de recurrencia, ¿verdad? Que si recuerdan cuando se habla de sucesiones, las fórmulas de recurrencia no, muchas veces no me permiten decir, ok, la fórmula en concreto para calcular el término enésimo de la sucesión es tal. Muchas veces solo me quedo con la fórmula de recurrencia. Pasa eso aquí con este mapa de Poincaré, que en general no siempre se puede decir, ok, la fórmula del mapa de Poincaré para la ecuación diferencial tal es tal, ¿verdad? Y esa pues es una desventaja, ¿verdad? Pero sí me permite, por ejemplo, hacer esto, ¿verdad? De analizar los sistemas dinámicos estos continuos desde un punto de vista discreto. Y aquí nos muestran un ejemplo. Solo que nuevamente se hacen un montón de asunciones, ¿verdad? El ejemplo se sigue trabajando y las propiedades que se van a sacar aquí son en base siempre a esta misma ecuación diferencial. O sea, seguimos con un caso bien particular, ¿no? Entonces, fíjense cómo se pueden dar algunas propiedades del mapa de Poincaré y sacar alguna información entonces de la ecuación diferencial. Si suponemos, por ejemplo, que P de x sub 0 es igual a x sub 0, o sea que x sub 0 es un punto fijo de la función esta P, para algún valor inicial, ¿verdad? X sub 0, aquí BI es valor inicial, ¿no? Entonces, por lo que vimos antes, recuerden que x de 1 era igual a x de 2, este x sub 0 estaba asociado con x de 1, ¿verdad? Entonces, por la propiedad esa que dijimos de hacer composiciones varias veces, pues x de n va a ser el mismo x de 0, ¿verdad? Y además, por la cuestión de la periodicidad que dijimos antes, ¿verdad? También va a satisfacer que la función, por lo menos en estos puntos, ¿verdad? En este punto x sub 0, también va a satisfacer esta propiedad, la de periodicidad. Evaluada en t va a ser igual a evaluada en t más 1, evaluada en t más n va a ser igual a evaluada en t, ¿verdad? Por lo que dijimos que resolver en 0 y 1 iba a ser prácticamente lo mismo que resolver en cualquier otro intervalo de estos de longitud, ¿no? Así que va a haber periodicidad en esos puntos donde se satisface esa condición, ¿no? Acá en esta ilustración, que fíjense que ya es para casos particulares, valores particulares de A y de H, ¿verdad? Los dos puntos de equilibrio serían estas dos curvas que se parecen bastante a un seno, ¿verdad? Esta que está aquí en x sub 0, que empieza aquí en x sub 0, y esta que está arriba, ¿verdad? Ya esta sería una solución intermedia, que noten que como estos son los puntos de equilibrio, recuerden que lo que pasa, según lo que vimos en los diagramas de fase anteriormente, lo que pasa es que las otras soluciones se van a ir acercando o alejando de los puntos de equilibrio, ¿verdad? En este caso, esta solución se va acercando a este punto de equilibrio. Habría que ver qué pasa por encima, como para quizás concluir que de repente este punto de equilibrio es un sumidero, por ejemplo, ¿no? En esta parte de acá, pues más bien parece que se están alejando o que se están acercando a la otra solución, ¿verdad? Aquí se ve también el comportamiento ese de que P de x sub 0 es igual a x1 y después en el siguiente valor es la composición, ¿verdad? De P evaluada en P de x sub 0 y así sucesivamente. Y en todos esos puntos me va a dar x sub 0. Y eso tiene que ver con la periodicidad, ¿verdad? Y eso se va a seguir repitiendo ahí, ¿no? ¿Qué más? Aquí pues recalcamos, ¿verdad? Esa función P no siempre se puede calcular, ¿verdad? Como les decía, pero sí se pueden decir varias cosas sobre ella, ¿verdad? Fíjense, para ello se cambia un poco las notaciones y de hecho este tipo de notaciones hay que irse acostumbrando a esto porque son las notaciones que más se utilizan en esto de los sistemas dinámicos. Noten que aquí, por ejemplo, nos está diciendo a las soluciones particulares en un punto inicial de esta forma, x de 0 igual a x sub 0, se van a denotar así, ¿verdad? Esto, fíjense que como que el espíritu realmente, una solución particular de nuestra ecuación diferencial va a ser una función que depende de t, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la solución de la ecuación diferencial también depende de la condición inicial, ¿verdad? Depende de este valor que le demos aquí. Si para un valor puede ser una, ¿verdad? Para otro valor puede ser otro y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esta otra notación que está como una función de dos variables, la ventaja que tiene sobre la notación usual que realmente es esta, ¿verdad? Así es como notamos una solución.
En este caso, la desventaja es que aquí no me dice, ok, esta función x de t está asociada con este valor x sub 0. Entonces, la ventaja de esta nueva notación es eso, ¿verdad? Que aquí estamos diciendo que esta solución que depende de t, depende de este parámetro x sub 0, ¿verdad? O está asociada a este parámetro x sub 0, ¿no? Vista así, ya esta es una función de dos variables, ¿verdad? Es una función de r cruz r en r, y a esa función, ¿verdad? Se le llama flujo asociado a la ecuación diferencial, ¿no? Eh, Ténganla bastante en mente, como les digo, más adelante vamos a estar trabajando casi completamente con este tipo de notaciones en vez de utilizar esta notación. Sí, hay que tener en mente que representa lo mismo de antes, pero se está haciendo se está recalcando, ¿verdad? Que las soluciones dependen de las condiciones iniciales, ¿verdad? Y pues eso es importante, ¿no? Ok. Por ejemplo, para casos que veníamos analizando anteriormente, para esta ecuación diferencial, la más sencilla, recuerden que la familia de soluciones era K era en general, ¿verdad? Por E a la A por T. K era la constante que sale de hacer la integración, pero si ya le evalúo en la condición inicial x de 0 igual a x sub 0, entonces el valor de K se vuelve x sub 0. Y entonces en este caso la solución phi de t correspondiente a x de 0 o x sub 0 sería esta de aquí, ¿verdad? Entonces noten que lo que está representando, aunque es un poco, qué sé yo, no sé cómo decirle, rara quizás la notación, representa algo bien conocido. Es la solución de la ecuación diferencial, pero evaluada en el punto, en la condición inicial, ¿verdad? Y es como para renombrarla de alguna manera y hacer énfasis en eso, ¿verdad? Que está asociada con la condición inicial evaluada aquí, ¿verdad? Para el otro ejemplo, el que vimos en la clase anterior, en el video anterior, que era esta, la ecuación logística, ¿verdad? Con parámetro A aquí, pues esta era la solución, y aquí pues se pudo haber puesto, ¿verdad? En vez de x evaluada en 0, lo que pasa es que así se escribió la solución anteriormente, o así la escribieron acá en el libro, ¿verdad? Creo que nosotros no hablamos de la solución en particular. Pero por aquí sí, aquí le hacen la integración y todo, ¿verdad? Y aquí está la solución ya particular, evaluada en la condición inicial que es en t igual a 0, ¿verdad? En t igual a 0, lo único es que aquí no dan un valor en específico para t igual a 0, entonces lo dejan así en general como x de 0, ¿verdad? Eh, ya cuando se toman valores particulares, ¿verdad? Si x de 0 vale tanto, pues esto toma un valor particular, ¿verdad? Y nuevamente, pues eso es lo que estamos queriendo decir, ¿verdad? Que las soluciones dependen de qué valor es el que se da aquí, ¿verdad? Y pues eso en este caso se expresa, ahí era aquí mismo, esto se expresa entonces aquí de esta manera, ¿verdad? Entonces, esta notación de phi representa algo conocido, ¿verdad? Y aquí pues lo indico, lo mismo, ¿verdad? Son las soluciones particulares para la condición inicial que se dio, ¿verdad? Originalmente. Para este caso, fíjense que pues esta ecuación diferencial, aún para casos particulares, por ejemplo, esto de aquí, si se ponen a pensar, es una ecuación diferencial, ya es no lineal, ¿verdad? Por el término de x al cuadrado, es no autónoma tampoco. O sea que los métodos clásicos probablemente no funcionen. Habría que ir a probar, ¿verdad? Si se puede hacer algo con variables separables, pero lo dudo. Pero incluso solo veamos a ver qué hace algo como Wolfram, por ejemplo. A ver si lo puedo escribir un poco rápido ahí. Aquí fíjense que les quería mostrar. Estas son las reservas de Zoom para, por ejemplo, el lunes 28. Y aquí la UNA tiene 20 cuentas de Zoom. Y estas son para todas la UNA, entonces esto es para la siguiente semana, ¿verdad? Si se fijan, ya prácticamente todo está reservado. Creo que hay que irlo reservando como con unas 2 semanas de antelación para lograr un cupo ahí. Y por eso es que estoy probando ahí con Zoom. La vez pasada probé, en la otra clase probé la de Google, pero no, ni siquiera tenía una opción para grabar. O sea que habría que utilizar una aplicación externa para grabar. Si estas otras ya lo hacen, pues para qué complicarnos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal funciona esta Teams.
Voy a terminar de copiar esto, menos 0.8 por 1 más seno de 2pi por t. 1 más seno de 2pi por t. Recuerden que estos programas como este Wolfram, usualmente para resolver este tipo de ecuaciones, tienen algoritmos simbólicos para tratar de encontrar la solución de manera como analítica, ¿verdad? Y si el algoritmo ese no funciona, pues no me dice nada, no se puede resolver. O sea que en todo caso habría que aplicarle algún método numérico, ¿verdad? Bueno, está tardando ahí un poco, ya, ¿verdad? Me dice que en lo normal, pues ya excedió el tiempo límite, o sea que con esto por lo menos me está diciendo que está compleja esta ecuación diferencial. Si esto se hubiese podido resolver con variables separables, por ejemplo, si le quito este término que es el que complica, seguramente da la solución rápido, ¿verdad? Y ahí está. Es una separable o se puede ver como Bernoulli, dice. Y ahí está la solución, ¿verdad? No hay problema. O sea que noten que ese factor senoidal ahí, que no es muy enredado, ¿verdad? Pues parece que sí complica bastante la ecuación diferencial, ¿no? Así que probablemente estas soluciones que nos da aquí el libro sean aproximaciones, ¿verdad? Habría que ponerse a pensar cómo se podrían sacar ese tipo de soluciones. Pero bueno, ya eso sería de una clase de aproximación de soluciones, ¿verdad? De ecuaciones diferenciales. Entonces, fíjense, ¿qué cosas sí podemos decir sobre esta ecuación diferencial que aparentemente con los métodos usuales o con algunos programas, aparentemente no la podemos resolver, pero igual queremos sacar alguna información, ¿verdad? Entonces, una forma es pensando en el mapa ese de Poincaré, ¿verdad? Las otras son las que analizamos anteriormente, ¿verdad? Las de definir la función en el lado derecho, este tipo de cosas, ¿verdad? Veamos entonces qué sacamos de aquí, fíjense. Pues esto es puro cálculo, ¿verdad? Vamos a ver. Esta parcial de phi con respecto a t, pues sería la derivada, ¿verdad? Sería x'. Entonces, esto solo es una forma de reescribir x', ¿verdad? X' entonces es el lado derecho de la ecuación, f de tx, ¿verdad? Que en términos de la nueva notación, recuerden que x representa la solución, ¿verdad? Con esta condición inicial, y pues esa ahora la denotamos así, ¿verdad? Como phi de t, x0, ¿verdad? La condición inicial estaría escrita ahora así, ¿verdad? Y entonces a esta expresión con la derivada parcial igualada a este lado derecho, aplicando el teorema fundamental de cálculo como para relacionar, ¿verdad?, la derivada con la integral, obtendríamos entonces, sería como diciendo integrando ambos lados, ¿verdad?, que es lo que normalmente uno hace. Me queda entonces esta expresión, ¿verdad?, utilizando el teorema fundamental del cálculo. Este lado derecho es prácticamente la integral de esto, ¿verdad? Solo que evaluada de 0 a t. Y el x de 0 pues también sale ahí del teorema fundamental, ¿no? Entonces tenemos una expresión que está asociada a la solución que nosotros queremos, ¿verdad? El problema es que está en términos de una integral desconocida, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué más podemos decir? Si derivamos con respecto a x sub 0, viéndola como variable, ¿verdad? El x sub 0, recuerden que desde este punto de vista, la solución depende de t y depende de x sub 0. Entonces, aunque x sub 0 normalmente es un valor conocido, ¿verdad? Porque a unos usualmente le dicen resuelva esta ecuación diferencial con la condición inicial tal, ¿verdad? O sea que esto sería conocido, ¿verdad? Pero como lo estamos viendo como un parámetro y cómo se comporta la ecuación en base a ese parámetro, entonces aquí ahora lo podemos ver como una variable, ¿verdad? Entonces si derivamos esto con respecto a x sub 0, viéndolo como variable, aquí sería 1, ¿verdad? Si lo veo como variable. Y ahí pues derivo, esta integral depende de s, entonces podría derivar, ¿verdad? Adentro, utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? Para derivar esta parte de aquí. Aquí realmente sería una suma, pero como no depende de s, entonces la derivada con respecto a s sería 0, ¿verdad? Y solo me queda la parcial con respecto a x sub 0. Se hace un cambio de notación, ¿verdad? Se escribe esta expresión como z de t, y noten que si le evaluamos en 0, me queda la parcial de phi de 0, x sub 0, pero phi de 0, x sub 0 era la condición inicial, ¿verdad? Era x sub 0.
Entonces esto es x sub 0. Si lo derivo con respecto a x sub 0 me da 1. O sea que z de 0 es 1. Entonces, nuevamente, si vuelvo a derivar esta expresión, ¿verdad? Y aplicando el teorema fundamental, me queda z' igual a la derivada de esto, ¿verdad? Que es esta expresión de aquí, otra vez utilizando la regla de la cadena. Pero a esto de acá es lo que se le llamó z, ¿verdad? Entonces tengo z' igual a esta parcial de aquí por z de t. O sea, me queda una especie de ecuación diferencial conocida, ¿verdad? Z' igual a algo, recuerden que esto en teoría pues está relacionado con la condición inicial, algo por z de t, ¿verdad? Entonces, esta ecuación se pueden separar las variables, ¿verdad? Pasar el z de t para acá, la z sería una variable, ¿verdad? La t la otra. Entonces integro, ¿verdad? Ambos lados y despejo, ¿verdad? Y z de t me va a quedar exponencial del integral del lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Que es esta expresión de aquí, exponencial no se pone el e porque queda un poco largo ahí, ¿verdad? Exponencial del integral de esto del lado derecho, ¿verdad? Evaluando en 1 me queda este valor en particular, ¿no? Entonces, ya hice como con el tiempo, quedan unos minutitos ahí. Entonces, fíjense, como P de X sub 0 era, recuerden que la definición del mapa ese de Poincaré era en términos de la condición inicial, ¿verdad? Lo tengo por aquí, solo para recordar. A X sub 0 se le asignaba X de 1, ¿no? Entonces, que en la nueva notación esa condición inicial se reescribe así, ¿verdad? Entonces acá lo que hemos obtenido es la derivada del x sub 0, ¿verdad? Porque aquí tenemos parcial de x de phi, perdón, con respecto a x sub 0, evaluada en 1, ¿verdad? Que es la asignación que se le hizo, ¿verdad? En base al mapa, ¿verdad? Es tal cosa, ¿verdad? Entonces, este exponencial lo que representa sería la derivada del mapa de Poincaré en x sub 0. Como es un exponencial, es positiva. Entonces estamos diciendo que el mapa ese es creciente. Entonces estamos sacando información del mapa de Poincaré para poder decir algo de las soluciones de la ecuación diferencial, ¿verdad? Siguiendo con ese tipo de análisis, volvemos a derivar. Noten que como es una exponencial, pues la derivada ahí, hay que ver, los cálculos están hechos en libro, ¿verdad? No volví a copiar todo eso porque ya está hecho aquí. Pero si se vuelve a calcular la derivada, se calcula una segunda derivada, queda todo esto, miren, toda esta expresión. Si la vemos ahí, al final los exponenciales, lo que interesa más que todo es el signo, ¿verdad? Los exponenciales son positivos, esos no me cambian el signo, ¿verdad? F de t, recuerden que era el lado derecho de la ecuación, y si lo derivo dos veces, entonces me queda este de aquí. Al final, entonces ahí sustituyendo, ¿verdad? Iría aquí, menos 2a. P' ya habíamos dicho que era positivo, esto positivo, ¿verdad? Entonces el menos 2a prácticamente es el que va a determinar el signo de esa segunda derivada. Entonces estamos diciendo que el mapa de Poincaré, su segunda derivada, en x sub 0 es menor que 0. Que aquí solo lo dije, ¿verdad? Se puede observar también que esta es menor que 0. Y la gráfica entonces va a ser cóncava hacia abajo, va a ser creciente y va a ser cóncava hacia abajo, ¿no? Creciente, cóncava hacia abajo, lo más que podría pasar sería de repente algo como una especie de raíz cuadrada, ¿verdad? Porque es creciente, cóncava hacia abajo. Entonces a lo más va a poder tener dos puntos fijos, ¿verdad? Sería de repente una situación, algo así, ¿verdad? Que es creciente, pero cóncava hacia abajo, ¿verdad? Sería algo así. Y los puntos fijos son donde la gráfica toca a la recta y igual a x, ¿verdad? Que podría ser algo así. Y entonces, a lo más podría tener dos puntos fijos, que es lo que estamos diciendo acá. Podría ser que no, ¿verdad? Podría ser que la recta solo la toque en uno, en un punto acá, y entonces la gráfica solo tenga un punto fijo. Podría ser que no lo toque en ninguno, ¿verdad? Y entonces no va a tener ningún punto fijo. Y por ello entonces decimos aquí tiene a lo más dos puntos fijos. Cosas que ya sabíamos. Recuerden que solo estamos viendo otra forma de analizar, ¿verdad? La ecuación diferencial. Es algo similar a lo que hicimos aquí, ¿verdad? O sea, más o menos sabíamos que ese tipo de ecuación tiene un comportamiento de ese tipo, que tiene a lo más dos puntos fijos. Solo que aquí, pues, ya agregamos complicación, ¿verdad? Habría que tratar de hacer este mismo análisis, esta misma gráfica, por ejemplo, con el caso ese que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, ya para terminar, entonces, pues ya son las 4, ahorita terminamos. Teníamos entonces segunda derivada menor que 0, tiene a lo más dos puntos fijos, y estos puntos entonces generan soluciones periódicas por la periodicidad que analizamos anteriormente.
¿verdad? Gráficamente, entonces, esas se representan acá. Fíjense, las soluciones periódicas serían estas, ¿verdad? Que son como senos. Y las otras soluciones, aquí me dice que están graficando varias soluciones de la ecuación diferencial, ¿verdad? Las otras soluciones noten que tienen el comportamiento de que o se van acercando a ella, ¿verdad? A los puntos de equilibrio, o se van alejando, ¿verdad? Como estas de aquí, ¿verdad? Que si uno la sigue, si uno siguiera esta gráfica, pues estas van, perdón, por el comportamiento que tiene, se van alejando, ¿verdad? O sea que este punto de equilibrio sería una fuente y aquí se van acercando, ¿verdad? Entonces este punto de equilibrio sería un sumidero, ¿no? Nuevamente habría que ver cómo hacer este tipo de ilustraciones, ¿verdad? Quizás lo que se me ocurre a mí es sacar soluciones aproximadas, ¿verdad? Y bueno, terminando entonces, conclusiones que podemos sacar de todo ese análisis que se hizo. Para valores pequeños de H van a haber dos puntos fijos, ¿verdad? Que son las gráficas estas periódicas que tenemos en la figura, ¿verdad? Nuevamente ahí habría que hacer experimentación, ¿verdad? Para ir sacando ese tipo de conclusiones, porque con solo decir que la función P esta, ¿verdad? Es cóncava hacia abajo y creciente, no me hizo suficiente como para decir, ok, ¿en qué valores de H es que se van a dar esos puntos fijos, ¿verdad? Eh, dice que excepto cuando t es igual a 3/4, ahí es donde va a ser la situación en que se da un solo punto de equilibrio, que sería algo como esto de aquí, ¿no? Y para valores más grandes que ese, pues ya no van a haber puntos fijos, ¿verdad? Que es el otro comportamiento que nosotros esperábamos más o menos de aquí, ¿verdad? Solo que para decir en concreto, ¿verdad? ¿Qué tan pequeño? Pues aquí, por ejemplo, se saca la derivada con respecto a h de f, y se ve que es negativa, ¿verdad? Entonces, con eso lo que podemos decir nada más es que cuando h crece, el p va decreciendo, se va haciendo cada vez más pequeño. Recuerden que el p me está dando información sobre esos puntos fijos, ¿no? Eh, fíjense acá, todo esto está bien como en el aire, ¿verdad? Y lo que queremos hacer en el transcurso del curso de la clase es formalizar todo esto para no decir, ok, pero esto solo es bien específico para esta ecuación diferencial. ¿Cómo hago si yo tengo una ecuación diferencial arbitraria? ¿Cómo formalizo ese concepto de mapa de Poincaré? ¿O cómo formalizo la cuestión de decir, ok, este punto de equilibrio es un sumidero, este punto de equilibrio es una fuente? En general eso depende mucho de álgebra lineal, aunque como les decía la vez pasada, el libro esta edición se relajó bastante, ¿verdad? Con respecto a la edición inicial que era bastante formal. Y bueno, les dejo esta otra tarea, ¿verdad? Que sería para completar con lo anterior. Estos ejercicios lo que tratan de hacer es como de repetir todo este tipo de análisis que se hizo aquí, ¿verdad? Como para comprender mejor más o menos cómo se puede hacer, solo que no con una ecuación tan enredada como esta, sino que como les decía ahí, pues los ejercicios que me dejan acá son con ecuaciones más sencillas, ¿verdad? Entonces, como que sí se puede hacer eso incluso a mano, ¿verdad? Pero apóyense de algún programa para hacer experimentación y hacer varias gráficas y ver el comportamiento ese, ¿verdad? De que si se van acercando, si se van alejando, etcétera, ¿verdad? Ok, bueno, ya nos pasamos 4 minutos, entonces aquí nos quedamos por hoy, perdón. Recuerden que las tareas estas se van acumulando y ahorita terminamos el primer capítulo, ¿verdad? Que es la introducción. O sea que aquí ya es un buen momento para ya hacer una prueba, por ejemplo, de estos conceptos. Y para ese mismo día, entonces, estas tareas que les he ido dejando. Tentativamente les digo, pero les voy a confirmar ahí en el campus que probablemente el otro jueves creo que sería un buen día para ya hacer una primera prueba de esto. Así que traten de completar ya esas tareas para el otro jueves. Pero tentativo, les voy a confirmar, ustedes estén pendientes siempre del campus, ¿verdad? Ahí en el campus les voy a decir, ok, prueba tal, el día tal, ¿verdad? Recuerden que esas pruebas, como son virtuales, no habría tanto problema con que fuera un sábado, por ejemplo, o incluso un domingo, ¿verdad? Son virtuales y no es necesario que sean a la hora de la clase ni nada por el estilo. Así que solo tengan ahí en mente que podría ser algún día ahí como dentro de una semana más o menos, ¿verdad? Para que tengan tiempo para terminar las tareas y estudiar, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna pregunta y si no, pues si alguien quiere quedarse ahí para hacer alguna pregunta, pues no hay problema. Si no, pues estamos despedidos, ¿verdad? Díganme. Es que con la primera presentación que inició usted, Sí, díganme.
no sé cómo hace usted para saber Ujú. de qué explica hacia la izquierda, para el lado izquierdo o para el lado derecho. No sé cómo hace para saber eso. En esta parte de acá, dice usted, en la Sí, primera bifurcación que el vimos. diagrama de bifurcación. Ese. Ah, ok. Ajá, ajá. En este. Ujú. Sí, no sé No, cómo hace para determinar si hay con toda para izquierda, para lo que pasa es que esto se vuelve como cuando uno le empiezan a enseñar a graficar, que si se acuerda usted, la primera vez que a uno le dijeron, vamos a hacer la gráfica de la parábola y igual a x al cuadrado. Entonces, si se acuerda, lo que le decían era, haga una tabla de valores y entre más valores tenga, pues mejor va a ver el comportamiento de la gráfica, ¿verdad? Entonces aquí también, entre más valores le dé usted a h, más de estos puntitos va a tener y más va a tener. Entonces ahí usted va a ir viendo la forma que va a ir teniendo, ¿verdad? Idealmente se espera que sea una curva continua, ¿verdad? Pero realmente podría ser algo no continuo, ¿verdad? Pero los ejercicios acá, como les digo, son ecuaciones no muy enredadas, entonces se espera que se dé un comportamiento similar, ¿verdad? Y entonces para saber que esto va abierto hacia la izquierda, pues entre más puntos, entre más valores de h me dé aquí, que sería como dar más valores de x acá, entonces más de esto voy a tener, ¿verdad? Para asegurarme de que eso va abierto para allá, ¿verdad? Hacia el lado izquierdo. Incluso si tienen suficiente tiempo, pues esto uno lo puede programar, ¿verdad? Para que se le haga más simple. O también tratar de buscar, no recuerdo exactamente, pero el autor dice en alguna parte al inicio qué programa utilizan para hacer todos los diagramas que presentan aquí. Entonces, si se ponen a pensar, sería bastante bueno tener ese programa, ¿verdad? O el código para implementarlo en algo, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Se puede hacer a mano, como le digo, ¿verdad? Dándole más valores, entre más valores tenga, así se da cuenta usted hacia dónde va esta gráfica. entonces el eje X El eje X toma es valores de H. H, uh-huh, y el eje Y toma valores de X, que es la solución de la ecuación diferencial. Ajá. Entonces, Gracias. sí, pero realmente usted solo está pensando déjeme ver aquí en la presentación, no tanto en la solución, sino en esta cuadrática, ¿no? Esta de aquí. Entonces, si usted fija, si usted le da un valor de h aquí, por ejemplo, h igual a un medio, esta cuadrática usted la puede graficar y lo que toma son los interceptos de la cuadrática. Esos interceptos van a ser, por ejemplo, según como está el dibujo aquí, x igual a 0.1, x igual a 0.7, por decir algo. Entonces aquí en el eje vertical, entonces ahí voy a poner 0.1 y 0.7, que son los dos valores correspondientes al valor de h que tomé. Okay. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, no necesariamente de lo que hicimos hoy, sino de cualquier cosa relacionada con la clase. Por cierto, se me olvidó quitar la cámara, que la cámara le quita bastante ancho de banda a uno y eso hace que se ponga un poco lento. Pero bueno, así se fue. Bueno, como les dije, si nadie tiene preguntas o si no hay más preguntas, estamos despedidos, ¿verdad? Se pueden desconectar. Si a alguien les apena, se puede quedar ahí si no quiere preguntar. Sí, diga. El video lo va a subir a la plataforma. Sí, sí. A ver, gracias. Igual que, así como le subí el primero, les voy a subir la grabación de esto que hicimos hoy. Gracias. Sí. La presentación de hoy también. También, sí, siempre les voy a estar dando, y estas presentaciones que hago son ventajosas porque básicamente es un resumen de lo que está ahí, ¿verdad? Y aparte que está traducido, entonces sí, esto siempre los voy a estar subiendo y siempre les voy a estar subiendo los videos o en este caso las grabaciones de las clases que tengamos. Que por cierto voy a dejar de grabar para que no quede tan largo eso.